Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Anoche tenía lugar en la iglesia de Altavista pues la presentación de la restauración de la imagen de San Antonio María Claret. Ya saben que es el patrón del barrio de Altavista y tenemos con nosotros pues al artista plástico que se ha encargado pues de poner a punto, de que la imagen vuelva, no sé si a sus orígenes, ahora ya no hablará él, pero por lo menos a tener una cara más bonita, porque ya saben que hay piezas o imágenes que llevan dañadas por el tiempo, por algún golpe, y esta creo que necesitaba con urgencia esa restauración. Roberto, bienvenido. Roberto Perdomo, encantado. Que tú has tenido el honor de restaurar la ermita, la imagen de San Antonio María Claret, de Altavista. Sí, hacía como antes de agosto, pues se había puesto en contacto conmigo Mari Carmen Santa Cruz, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos, y me trasladaba pues que la comunidad de la parroquia pues tenía esa necesidad de la restauración del santo porque tenía algunas deficiencias, que si quieres te las voy diciendo. Sí, después tenemos unas imágenes y también después vas a hablar. O las podemos hablar, sí. Claro, es decir que necesitaba una restauración. Sí, bueno, esto es de anoche, aquí ya lo estamos viendo. Sí. Guapo, ¿no? Ahí estaba con el traje nuevo. Ahí estaba San Antonio María Claret, que vino en Arrecife y en Teguise en 1848, le llamaban el Padrito, era el padre Claret, le llamaban el Padrito, vino a Lanzarote. Las crónicas y un trabajo hecho también por el historiador Francisco Hernández, que detalla un poquito toda esa peripecia, porque estuvo aquí en la isla de Lanzarote, pues como hacía por muchos, fue un claretiano que fue por muchas partes del mundo pues pregonando el evangelio. También estuvo aquí en la isla de Lanzarote. Creo que intentó venir en una segunda vez, pero yo no sé si sabes ese dato, que no se terminó de bajar el barco, iba en camino de Tenerife, de Gran Canaria, y la memoria popular recuerda de que todo el pueblo de Arrecife estaba esperándole, pero se congregó, sí. Bueno, pues estuvo, pero no, esta imagen no es de esa época. No. A ver, ¿qué nos puedes decir de cuando te llamaron a ti? Pues mira, cuando yo veo la imagen por primera vez, lo que sí, o sea, estructuralmente estaba bien, es decir, no se movía, la peana estaba un poco lo que habíamos hablado antes, con pequeños agujeritos de termitas y demás, pero lo que es la pieza central estaba bien. Lo que sí tenía deficiencias por tantos años, ya que estamos hablando de una pieza que es devocional. Espera, después te pido que, estoy hablando con el técnico, que nos ponga después la foto para no ir viéndola, pero vamos primero a esta introducción de lo que me estabas comentando. Sí, decía que cuando yo la veo por primera vez, pues lo que tiene es lo típico, al ser una imagen devocional que procesiona, ¿no? Y que está del altar al trono, del trono al altar, pues con pequeños golpes, rosaduras, pequeñas pérdidas del color y del estucado, ¿no? Porque la técnica de esta imagen es tallada en madera, que eso me sorprendió porque yo cuando la vi pensé que era de molde. Estamos hablando de que muy probablemente, porque no tiene fecha esa imagen, en torno a los años 50, 60 cuando se mandó a hacer. Y creo que se mandó a hacer expresamente para la parroquia de Altavista. Entonces, no encontramos firma del autor ni fecha, pero creemos que puede ser. ¿Y de qué madera es? ¿De qué tipo de madera? No es un tronco completo, es una buena madera porque esa madera no está infectada con termitas y demás.
lo que es como ensambles de tablones gruesos. Y por las grietas, pues sabes que la madera con el paso del tiempo se va moviendo, ¿no? Entonces son como 5 tablones, de tal forma que el tablón central coincidiría con el tamaño de la cabeza y 2 tablones más. Y ahí el escultor empezó a tallar, ¿no? Sí, porque después la iglesia, es como una pieza tal, única, la ¿no? nueva iglesia se inauguró en el 72, pero antes hubo, ¿no?, lo que habían comentado por ahí, que estuvo como primero en un pequeño garaje, ¿no? Después se hizo un almacencito chiquitito y después ya se hizo... Los vecinos ya en el 72 ya es lo que ahora conocemos como la iglesia Altavista, pero que la imagen ya estaba, era ¿no?, la que estuvo desde el principio, ¿no? Yo soy bautizado ahí en ese... sí. Bueno, pues mira, pues ahí estaría el santo. Y ahí estaba cuando yo era un chinito. Claro, a la hora de encargarte un trabajo como ese, porque ya tú también creo que restauraste la de la iglesia, la de la Virgen del... El Carmen de Arrieta, sí. Ajá. ¿Y ¿Estaba después... peor que esta o no? No, esta estaba peor. Ajá. Porque la de Arrieta es una imagen de molde hecha en escayola y demás, y también tenía un poco el mismo problema, ¿no? Pequeñas rosaduras, pérdida del dorado, alguna manchita. Estamos hablando que esta imagen, por ejemplo, no está considerada un bien de interés cultural. No. Que tiene esa categoría de protección que me imagino que no es igual para restaurarla, claro. No, claro, porque hay otro tipo de procedimientos. Si hablamos de una imagen que ya tiene un siglo, 2 siglos, y está catalogada en el patrimonio en este caso de Arrecife, pues hay otro procedimiento, ya se pide como más, pues una empresa especializada, se le hace un estudio mucho más exhaustivo ¿cómo se llama? Como cuando lo de los huesos, lo de los escáneres y demás, ¿no? En este caso, ¿la restauración que hiciste fue integral o cómo se...? Fue más bien superficial, porque como te digo que estructuralmente estaba bastante bien conservada, pues lo único era primeramente hacerle una limpieza y demás, y después reintegrarle el estucado y la pintura en las zonas que la necesitaba. Bueno, vamos a ver algunas de las imágenes y así vamos hablando un poquito de lo que tú te encontraste, ¿no?, cuando empezaste a la restauración. A ver si nos la ponen alguna de esas imágenes. Bueno, esa es Esta fue como me la encontré cuando llegué. Vemos la cabeza, que hablábamos al principio de un golpe bastante potente en la cabeza. Se deja esa parte de blanco, pues el estucado que tiene en el fondo, que era lo que te comentaba, es la técnica esa de tallar y después se le daba una capa de yeso, estucado, para sacar pues los detalles, ¿no? Esta es la peana, que era lo que peor estaba, por lo que decíamos, ¿no?, de mover la pieza, porque al ser un tronco pues es bastante pesada de mover, entonces las juntas estaban un poquito abiertas, pérdida casi completa del dorado, ahí se ve como toda esa pérdida del estucado. Aquí lo que estoy haciendo es sellándolo, ¿no? Y una después de la limpieza se sellan las grietas para que no se sigan abriendo y ya se deja preparado para reestucar. Claro, que todo eso, tú eres licenciado en Bellas Artes, ¿no? Que claro, todo ese tipo de, ¿no?, que también tú eres muy detallista, ¿no?, con la pintura, con tus trabajos y demás. Claro, que esto también necesita una preparación previa, ¿no?, informarte, ¿no?, me imagino, cómo... Claro, incluso hasta hice una pequeña investigación sobre intentar buscar la procedencia de la imagen, que aunque, por ejemplo, no te lo dije antes, no tenemos el autor, sí tenemos, en la parte de atrás de la peana había una chapita que ponía productos religiosos de los Roses, Castellón, España. Entonces ahí empecé a buscar por internet, encontré que era una tienda muy famosa de venta de imágenes, de una familia que llevaba varias generaciones. Leí en un artículo que había una delegación canaria de esa tienda, que muy probablemente sería con esta gente con la que le encargaron la imagen de San Antonio. Sí, que hay muchísimas en Sevilla, hay muchísimos sitios en España que hacen, tú llamas ahora mismo si quieres crear una iglesia o un santo, tú llamas y te la realizan. Estuvimos entre Mari Carmen, la presidenta de la asociación del Padre Claret, de Altavista, y yo, mirando la parroquia no encontramos ningún documento de compraventa, incluso llegamos a mirar en la parroquia de San Ginés y no había nada. Y la casualidad de que esta familia, eran como 3 o 4 generaciones, ellos empezaron vendiendo cirios para iglesias, ¿no? Después abrieron la tienda en Castellón y estuvo como 2 generaciones más,
y justamente cerró en el 2017 pasado. El último, que era un Eduardo Roses, cerró la famosa tienda y se le hizo un homenaje porque era como bastante famosa, ¿no? Allá. Bueno, vimos había una imagen ahí como que estabas poniéndole una inyección a la madera. Ahí se ve que la peana, lo que es el cuerpo, estaba bastante conservada la madera, pero la peana, que es un ensamble de madera, se ve que no es de tan buena calidad, es normal, se suele encontrar así, y tenía pues una infección de termitas, ¿no? Entonces se le da un tratamiento para aplacarle que no siga saliendo más. Claro, es que al final han tenido esta suerte y todo, ¿no? Sí. De haber actuado, porque si no, cuando te das cuenta, ¿no? Claro, pueden pasar los años y cuando te das cuenta la madera se puede quebrar, ¿no? Y pasar incluso a otras partes de la iglesia. Exacto, y todo eso, ¿no? sí. Entonces lo que se le da es un tratamiento anticarcoma, con un producto que es anticarcoma, y lo primero que se le hace es a esas galerías de donde sale la termita y tal, inyectar en varias ocasiones, darle unas manos con brocha a todo lo que es la madera vista, y para mantener... Porque la imagen no, la imagen estaba perfecta. La imagen yo no encontré ningún tipo de galería, o sea que pienso que la madera era de mejor calidad. Bueno, esa fue la presentación. Claro, tuviste que pintar también, ¿no? Algunas de las partes, ¿no? Porque claro, ¿no? Se quedaría si tú pintas un poquito por un lado y por el otro no. Claro, es que ahí es donde está la clave de las técnicas de restauración. Tienes que hacer una evaluación de las partes de la pintura. Mira, ahí hay una parte de la dorada esta, ¿no? Sí. De hecho, eso fue la parte de los dorados originales, pues cuando en la fase de limpieza, con un poquito de agua jabonada, se me quedaba el dorado en el algodón. Entonces entendía que desde el origen de el artista que lo pintó, pues el aglutinante con el dorado estaría como en mala calidad, porque no era normal que con una simple pasada de algodón con agua se quedara. Entonces era necesario quitar todo el dorado, tanto de la peana como de la filigrana de la imagen. Y en este caso decidí, ya que no era una pieza que estuviera catalogada, que lo mejor para que durara era ponerle pan de oro, que es lo que vemos en la fotografía, ¿no? Claro, porque al final se puede correr el riesgo de decir, pues no lo tocamos, lo dejamos, pero es que al final se va... Claro, yo entiendo, es que claro, en el tema de la restauración siempre hay unos criterios éticos, ¿no? Si a ti te llega una imagen del siglo XVII, claro, que va a estar en una vitrina, no le puedes hacer una intervención de esta. Pero aquí estamos hablando de una imagen devocional que tiene una funcionalidad espiritual en este caso, que procesiona y demás, y en este caso el restaurador tiene que ver la perdurabilidad de su restauración, ¿no? Y que no se vaya el dorado en 3 años, en 4, en 5. Sí. Claro, porque no hay otra fórmula, es decir, cuando hay algo que tú ves y que se cae... No quedaba otra. Claro, es decir, tenía las dos opciones, o dar pintura dorada, que con el tiempo sé que se va a perder en 2 o 3 años, o darle algo más que aguante mucho más tiempo el dorado, que en este caso era el pan de oro. Bueno, en principio lo que más te costó fue precisamente esta parte, ¿no? La del dorado, ¿no? No, porque es como bastante entretenido. Se te pones tu musiquita y poco a poco vas poniendo el pan de oro y se pone con un barniz especial. Yo diría que lo más que tarda es en la limpieza, ¿no? Porque si le di dos manos de limpieza, poco a poco tiene que ser con claro, algodones, o hacer un hisopo de algodón para las zonas donde se accede, más difícil acceder, porque me quiero asegurar de que esté bien limpia antes de aplicar un retinte. Claro, que es fundamental, ¿no? Primero es, oye, hay que limpiarla bien y después ya si quieres hacer algo ya se verá, ¿no? Porque incluso te puedes ir encontrando sorpresas, ¿no? Claro, me encontraba tachas, por ejemplo, que se habían oxidado y que desprendían el estucado. Había una cosa curiosa, Domingo, tenía 2 agujeros en la zona del cuello, y yo decía, ¿y esto? Y con unas tachas y tal, y me di cuenta de que tenía un crucifijo original que se perdió, y después le pusieron la cadena que tiene ahora, ¿no? Pero claro, esas tachas evidentemente hay que quitarlas, claro. Sí, se quitaron porque no tenían ninguna funcionalidad, tapé los agujeros.
Sí, porque un agujero eso es un peligro para una talla de madera, ¿no? Sí, porque se pueden meter bichos y demás. Claro, claro. Y con lo que decías de los repintes, pues por ejemplo, en el proceso de limpieza vas estudiando las partes que necesitan mayor intervención y otras menos. Por ejemplo, los blancos de la sobresotana estaban perfectamente, solo tuve que retocarlos un poquito los blancos que estaban bien, y lo peor que estaba era la sotana violeta rojiza y la parte negra de abajo. A ver si nos pone unos vídeos de lo de ayer para que a lo mejor podemos, Sí. nos lo pone ahí en grande, en bien grande para yo verlo, que estoy medio ciego, así que, y vamos viendo. Vamos a ver si Sí, la vemos, fue bueno, esta es ayer. después hubo una misa y todo, ¿no? Sí, coincidía que los jueves dan misa de difuntos, creo. A ver si nos la ponen ahí. Ahí me decías tú lo del rojo, ¿no? Ve, o sea, lo que es tiene la sotana negra, ¿no? Ajá. La sobresotana y después como la capucha. Ujú. Estos violetas rojizos se pierden mucho con el tiempo, con la incidencia del sol. Originariamente estaba ya casi rosa y la parte negra ya era gris. Lo que prácticamente no le toqué porque estaba bien eran los blancos, que resisten muy bien, aquí se ve muy bien, ¿no? Los blancos estaban perfectos y la parte de carnes, ¿no? Claro, y después otra también es encontrar el color, ¿no? Exacto, sí. Pues ahí también, ¿no? Hay que Sí, hilar sí, muy sí. fino, ¿no? Con esto que te decía de la primera crucifijo donde estaba, Se notaba. se notaba el color original que era ese, ¿no? Ujú. Fíjate cómo se ve el pan de oro, mucho más, en Claro. los brillos Y se después resalta vimos mucho más. que tiene un anillo, que también lo estuviste, ese anillo... ¿es Un de anillo oro? de latón, Bueno. dorado, porque no van a poner uno de oro. Pero que era como original, él era ¿no? arzobispo, yo creo que sí, que ese era el original. Ujú. Ese sí era original. Sí, porque no había, ¿no? Se nota, ¿no? Y ahí era solamente una limpieza, claro. Sí, sí, se le dio una limpieza con algodón mágico, que es un producto Mira, ahí que está se el anillo. compra, ahí está. Entonces es Creo que la latón. Virgen del Pilar, me parece que es. Ajá. ¿No? Y después con un poquito de algodón se le deja ya totalmente limpio. Bueno, pues que al final dices tú que es un trabajo hasta entretenido y todo, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. tú también, tus obras también son de mucho detalle, Yo con soy de tiempo, tranquilidad, con tranquilidad. sí. Es decir, que también es algo que estás acostumbrado Sí, también, sí. ¿no? Que se Hombre, es una necesita. pieza bastante importante porque a mí me suelen traer pues familias, ¿no? Que tienen imágenes de la abuela, o también me trajeron con esta un Sagrado Corazón con 100 años. Y siempre me ha gustado, de hecho en la facultad hice las asignaturas de restauración, que después me especialicé en pintura, ¿no? Es decir, que si hay alguien que tenga una imagen que heredada de su abuelo y quiera ponerla a punto, En pueden Lanzarote contactar hay un contigo. restaurador. Hay alguien que te la deja bien Sí, puestita. Pues bueno, además esas cosas es importante saberlo, ¿eh? Porque aquellos Para que muebles también a veces me traen, antiguos. aquellos que algunas personas que tienen esa herencia de esa que tú dices, ay, me gustaría encontrar a alguien que me la dejara bien. Pues mira, sabemos que tenemos a alguien aquí en la isla de Lanzarote. Además, ya está bendecido, pues, si tiene a Bueno, la tengo Virgen la del bendición Carmen de San Antonio. y San Antonio, así que ya eso es importante también. Que ayer eso, hubo una misa, ¿no? Un poco y Sí, estaba se contento hizo en todo el mundo, ¿no? Hasta el cura emocionado, ¿no? La presentación con José, Sí, con Francisco José, que bueno, excelente como siempre. Fue un acto bastante emotivo porque hasta el mismo párroco se emocionó. La intervención de Mari Carmen, la presidenta de la asociación. Mari Carmen Santa Cruz. Santa Cruz. Mira que lleva años, ¿eh? Como presidenta de la Sí, asociación me de decía vecinos. que llevaba con 11 años con organizando las fiestas Altavista. Y eso a veces es importante cuando Son hablamos de años. asociaciones de vecinos, de gente, que es importante porque al final a lo mejor parecen pequeños detalles, pero claro, es la devoción de todo un barrio, ¿no? Sí, y sí, tienes una bueno, imagen. se ve las imágenes, la Claro. iglesia, había gente y... Sí, sí, Altavista es una de las iglesias. Bueno, ahí está Francisco José con un Sí. cuadro al lado del Sagrado Corazón de Jesús. Hay varias imágenes, ¿no? Las que vi Sí, antes, había una después Virgen está también. como la Inmaculada en el Pero otro esa lado. es también antigua, ¿no sabes? Creo que puede ser de la época, yo creo que trajeron las dos imágenes a la vez. Y estaba mejor la de la Inmaculada, ¿no? Sí, está mucho mejor. Estaba mucho mejor porque no es una imagen que procesiona, Claro, entonces eso no es- se mueve, ¿no? Por eso a veces cuando nosotros, bueno, la Semana Santa en Andalucía, ¿no? Que a lo mejor van a caer unas gotitas o no sé qué, Y nos sacan la prohíben porque, imagen. claro, primero son bienes de interés cultural y les hacen mucho daño. Claro.
Y de hecho a veces también por el tema de los cirios y todo eso, hay que restaurarlas cada cierto tiempo, Claro, porque claro, sufren, son obras que sufren. Incluso hay partidarios de no hacerlo así, pero claro, vete a decirle a Andalucía que no, que no haya una procesión. Bueno, Roberto, muchas gracias. ¿Tienes algo, estás preparando alguna exposición o algo o no? No, pues ahora estamos haciendo trabajo de organización que ha venido otras veces como Pueblo Majo, ¿no? Con el tema de hacer actividades patrimoniales en los colegios. Pensaba que ibas a ir mañana al desfile de... Hay unos compañeros, hoy, los del desfile de modas y tal, que está bastante interesante. Ellos van a hacer como una introducción muy canaria. Pero yo estoy trabajando más en la parte de los centros educativos. ¿Pero ya hay algún proyecto o no? Sí, de hecho... ¿Pero se está ejecutando? Lo estamos ejecutando ahora. ¿Y de qué va? Hay, por un lado, las actividades con carácter patrimonial para el alumnado, que es, pues bueno, sacar al alumno del centro. Ahora estamos organizando con el CEO de Argana para llevar a los chiquillos a la Jeria, hablarle de vulcanología y demás. Y después, este es el segundo año que estamos haciendo formación para profesores de patrimonio cultural, y que está haciendo Pero entonces en el éxito, centro de profesores, en el CEP. En el CEP, siempre en colaboración con ellos, claro. y está siendo un éxito porque el profesorado también quieren adquirir conocimiento que después transmiten al alumnado. Sí, no, y todos los que son de mi generación y un poquito más tarde de recibir formación de Canarias, nada, cero, patatero, recibimos. Cero. Entonces, mira, que se me ponen los pelos de punta porque recibimos el feedback de los maestros con unos agradecimientos. Claro, es que al final... Este fin de semana fuimos una ruta guiada por todo lo que es el barrio pesquero de Valterra, la zona marinera y demás. Y ahora se va a hacer otro con Nacho de senderismo a la villa de Teguise. Bueno, pues ya hablaremos también de esos proyectos. Gracias, Roberto. Gracias. Nada, les dejamos ¿qué tengo por aquí? Sí, le vamos a dejar porque después vamos a hablar, o va a hablar más bien nuestra compañera Andrea Pavero, de un problema que justo en el mes de octubre, coincidiendo con Halloween, con el Día de los Difuntos, bueno, pues resulta que Sara ha decidido que nadie adopte gatos negros. Por lo visto hay rituales, hay gente muy malvada por ahí, así que se ha prohibido que vayan a adoptar gatos negros. Pues nuestra compañera Andrea estuvo por allí y ahora la vemos para que nos cuenten cuál es esa macabra situación. Ay, mira, tiene cara de Leo. Pues yo le veo más cara de Paquito. ¿Y si le ponemos gafas? Señor Paco. ¿Como el del bar? ¿Como el del bar? Pero ese es un gatín precioso. ¿Simba? No. Félix. Paco. Tom. Paco. Esta gente, ¿me oís? ¡Que no me gustan! Mira, ha maullado. A ver, repítelo. Señor Paco. ¡Pero que no me gustan! ¿Le encanta? La convivencia con animales empieza con el nombre, la buena convivencia con el chip y la esterilización. La identificación de los animales de compañía contribuye a la convivencia social. La Ley de Bienestar Animal los protege con el microchip, acortando los tiempos de rescate en caso de pérdida o abandono. Por eso, para ser buenos vecinos, nombre, chip y mimos. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Ajeno 2030. Gobierno de España.